El modelo cósmico oficial es, antes que nada, una inmensa operación de ingeniería social, de propaganda, de producción de una cosmovisión, literalmente. Esta operación ha venido siendo orquestada por los altos iniciados desde los últimos milenios, por el Vaticano desde hace 17 siglos y por los jesuitas los últimos 5, dando forma a la astronomía oficial que oculta el papel central de la astrología sagrada. La astronomía oficial es una enorme manipulación cuyo corazón literalmente es un conocimiento astrológico muy oculto que sigue rigiendo el destino del mundo. Como hemos mostrado, la estrategia ha consistido en invertir, como dándole la vuelta a un guante, por completo el modelo y en presentar como convexa a la Tierra, que en realidad es cóncava. En mostrar como el más allá del universo lo que en realidad es, en cierto sentido, el más acá, el centro de nuestro sistema solar, pero que de hecho, desde nuestra reducida perspectiva terrena, ambos modelos son muy similares porque el infinito del universo que nos rodea de la teoría oficial vendría a ser lo mismo, a fin de cuentas, que esa otra forma de infinito que sería el centro del sistema solar, que es un vórtice multidimensional que llamamos Sol Negro. Al mismo tiempo, la estrategia ha sido ir alejándonos progresivamente del centro, en el sentido más amplio, más profundo, más perceptivo, más espiritual, más existencial del término, de lo que significa ser el centro, descentrarse, estar descentrado a todos los niveles perceptivos, existenciales, de consciencia, de subconsciencia, en fin, un tema súper complejo. Hemos pasado de un modelo geocéntrico a otro heliocéntrico y sospechamos que este es solo un estadio intermedio de esta agenda milenaria y que en el futuro se revelará la existencia y la centralidad de este Sol Negro en paralelo a la extensión, a la normalización, a la naturalización de un régimen satánico luciferino, en el que, como siempre decimos, también influye mucho toda esa transición hacia el androginarcado desnaturalizador de la fertilidad humana. Porque todo esto tiene un trasfondo muy importante, el Sol Negro como ano sodomizado, etcétera, etcétera, ¿no? Pero también que nos pare, ¿no? Porque en el fondo es un cosmos andrógino, un cosmos andrógino que nos pare, que nos come, que nos excreta, pero del que se han ido fabricando versiones, digamos, con una afinidad heterosexual, heteroarcal, para manipularnos, cuando en el fondo siempre ha sido el control desde una mecánica andrógina, del andrógino, ¿no? Porque el Sol Negro es un ano andrógino, ¿no? Esta vinculación entre estos niveles es muy importante, y también, por supuesto, la programación mental mediante trauma, que es la que finalmente nos lleva a comprender, aunque parezca una locura, esta escala cósmica, ¿no? La disociación que produce la programación mediante trauma, ¿no? Que está en el centro también de esa sodomía traumática, ¿no? Que a su vez está en el centro del satanismo luciferino, es decir, acaba siendo justamente esa conjunción de todos los niveles, de todas las escalas, ¿no? Esta inversión de la realidad oficial construida con respecto a la realidad tiene un profundo sentido religioso y moral. Como decimos, la secularización del mundo, movida por las élites académicas desde la revolución humanística, científica, industrial, en los últimos 5 siglos, es solo un fenómeno superficial. Las capas más profundas de este sistema siguen estando gobernadas por una mecánica religiosa, fuertemente iniciática, ocultista, satánica, luciferina. Ocultar la existencia del Sol Negro y colocar en su lugar y en el centro del sistema el Sol Blanco o Sol Dorado se corresponde, de hecho, con una mecánica hierogámico-sacrificial que, de manera análoga, oculta el ritual de sexo
y sangre que está en el centro del sistema social y de las formas de cohesión social, y construir a su alrededor grandes instituciones que lo enmascaran y que proclaman de manera retórica el bien, la justicia, la libertad, la igualdad, la fraternidad, etc. En otras palabras, se oculta el papel central que tiene en lo social el ejercicio del mal, el predominio del mal, la radical asimetría del mal con respecto al bien. El viejo discurso maniqueo de la lucha entre el bien y el mal como iguales, o como el bien siendo superior al mal, es una estrategia muy sofisticada y muy sibilina de estas élites malvadas, satánicas, luciferinas, para precisamente ocultar esta asimetría y este papel como de capas de cebolla en la que el papel protagonista es el del mal y el de una mecánica de interacción del mal con el bien, pero donde el mal está al interior, más oculto, más lejano, más desconocido y sin embargo más poderoso, ocultado detrás de capas de bien, ¿no? Y esto que suena tan metafísico, en el fondo es la verdadera estructura social del sistema, ¿no? Como las sociedades satánicas se ocultan detrás de frentes, ¿no? Como el satanismo se oculta detrás de la masonería, que en general no es satánica, como el satanismo, luciferismo, todos estos rituales, los cultos que vamos a hablar de a Saturno, al Sol Negro, se ocultan detrás de las grandes iglesias, que de nuevo en general no son ni satánicas, ni saturnianas, ni setianas en las distintas versiones, pero siempre es la misma lógica. Pues bien, exactamente lo mismo sucede con el Sol Negro y el Sol Blanco, porque en el fondo toda la mecánica es la misma y está vinculada a todas las escalas. El Sol Negro es justamente ese centro oculto del mal, pero que, como vamos a intentar mostrar, es central en toda esta mecánica de transferencia energética, donde ese sol negro, como una suerte de agujero negro, de sumidero de energía, se traga todo lo que es producido finalmente por este sistema, que es una gran máquina de producción, ¿no? Como su nombre indica, el sol negro sería una especie como de antisol, como de contrario al sol blanco, una especie de sol invertido, una suerte de singularidad oscura que se alimenta de luz. Frente a esa singularidad oculta que se alimenta de luz, que está en el fondo, en el centro de la compresión del sistema tal como la presentan los Rosacruces, ¿no? Y un libro que contribuye a comprender toda esta mecánica es el de un famoso libro que de hecho cita Manly Hall en su famoso libro sobre el esoterismo. El libro es el de Hargrave Jennings, Los Rosacruces, de Rosicrucians, que a su vez pone en el centro de toda esta lógica la idea del sacrificio de fuego, es decir, de la desmaterialización, la producción de espíritu desde la destrucción de materia, ¿no? Frente a ese sol negro tenemos la luz de las estrellas, la luz de los planetas, que sobre todo para nosotros hay que entendernos como un fenómeno de luz energético y no el fenómeno material que nos venden para que por similitud creamos que la Tierra es convexa. Y de todos ellos el sol blanco, ¿no? Como fenómeno lumínico, contrarios al Sol, pero no son más que fenómenos parciales de esta inmensa maquinaria, de este inmenso mecanismo, y todos ellos nos parece que están subordinados a este Sol negro oculto que está en el centro del sistema. El Sol dorado, en general considerado benefactor, emisor de luz y de calor, se nos presenta como el centro del sistema solar, como el centro geométrico y también como el centro alrededor del que giran los planetas y la Tierra. De esta manera se crea la ilusión perspectiva, porque en el fondo todo es una ilusión perspectiva, y la ciencia se construye sobre esa ilusión perspectiva. Esto es muy importante comprenderlo. Es decir, no es más que una nueva mediación en la que se nos vende como hecho científico lo que en el fondo, por definición,
porque todo es una inmensa maquinaria satánica construida para manipularnos, en el fondo es una construcción de un guión, que se acerca a la realidad pero la deforma. Y es justamente por eso que hablamos aquí de que hay una suerte de inversión, como yo creo que la metáfora es acertada, es como la inversión de un guante, es como cuando nos quitamos los guantes y para quitarnos más fácilmente esos guantes de plástico con los que fregamos los platos, y es invertir un guante, y entonces vemos que es otra vez un guante, solo que un guante invertido. Pues es exactamente lo que están haciendo con todo esto, ¿no? Y sobre esa lógica de la inversión se construye todo el modelo cósmico que nos vende la astronomía oficial. Pues bien, con esta ilusión del papel protagonista de la luz, en cierta manera, en otro sentido de la materia, porque esa luz acaba llegando a la materia y acaba siendo visible la materia en la medida que es iluminada por la luz. Pero de esa manera se cree todo un sistema en el que da la impresión de que la oscuridad es menos importante que la luz, y por lo tanto, por afinidad, el diablo y el resto de divinidades oscuras presentadas como antagonistas, ¿no?, como Satán, como el enemigo, el opuesto, el opositor a Dios, se crea la ilusión de que, de alguna manera, el protagonista de todo esto es el Dios luminoso, el Dios dador de vida, frente al diablo oscuro del mal, etc., ¿no? Y sobre esta base religiosa es sobre la que se siguen construyendo capas, pero que siguen siendo en su corazón religiosas, por más que se vendan como seculares, que son todas las ideas de la ley, de la justicia, del progreso, etc. Sabemos que todo esto no es más que una operación muy civilina, tremendamente civilina y sofisticada, para dar forma a las sociedades profanas y para hacerlas, precisamente con esta versión edulcorada de la realidad, más mansas, dóciles, bien pensantes, temerosas de lo desconocido, ¿no? Adoctrinadas, apoltronadas en el sofá, para entendernos, ¿no? Pero la realidad es que toda esta visión del mundo y toda esta visión del cosmos, por más que se nos venda como científica, es una producción de los saltos iniciados, es una producción del propio sistema que se hace con una intencionalidad y en el marco de una agenda milenaria y, sin duda, en coordinación con otras entidades no humanas. La sociedad profana, finalmente, es una producción, es una creación de estas sociedades iniciáticas. Y más es así a medida que avanza el tiempo. Esta es la paradoja de que, es decir, cuanto más avanza el tiempo, más consumada está la agenda, más cerca estamos de la pirámide de la obra, de la pirámide de la opus, porque la sociedad finalmente es eso, la sociedad es obra, la sociedad es opus, la sociedad es la piedra. Todas estas metáforas que se han derivado de una progresiva, digamos, toma de control de estas élites iniciáticas desde el ámbito de, pensemos en la masonería especulativa y luego, la masonería práctica y luego la masonería especulativa, ¿no? Es decir, desde, y más aún, ¿no?, desde los herreros, los alquimistas que trabajan el metal, ¿no?, que trabajan el metal y dan forma al metal, y luego los constructores de catedrales, los masones operativos que construyen la piedra, que dan forma a la piedra, y dando forma a la piedra dan forma a la catedral, y dan forma a un culto, y dan forma a unos caminos de peregrinaje que a su vez conforman redes globales, que son ya el comienzo de la agenda globalizadora, ¿no? Santiago de Compostela, ¿no?, red global controlada por altos iniciados, ¿no?, benedictinos, cistercienses, templarios, después Jerusalén, ¿no?, el centro de esa enorme vagina que es el Mediterráneo, que da acceso a la tierra, al core, que es el heartland del que nos ha hablado Halford Mackinder, ¿no? Es el lugar central geoestratégico que motiva el que se haya construido la religión judeocristiana en ese fondo de la vagina que es el Mediterráneo, porque es el que más acceso, el que ofrece un acceso más cercano, ¿no? En el fondo es la misma lógica, lo más oculto es lo más importante, lo más oculto hoy
es la ruta de la seda, que ha sido desactivada desde el exterior, y hoy ya hay que conectar con Jerusalén, con la ruta de la seda, ¿no? Y en el fondo el corazón es ese, ¿no? Y hay que pasar de Santiago, Roma y luego Jerusalén, ¿no? Pero en última instancia el corazón es el Heartland, ¿no? Y lo dice el propio término, Heartland, la tierra del corazón, ¿no? Hay, por lo tanto, una analogía aquí desde el plano de lo cósmico, astrológico, geoestratégico, geopolítico y biológico, porque finalmente todo ello es una operación de programación mental mediante trauma, donde juega un papel central el corazón, el sagrado corazón de los jesuitas, y a su vez el core de la mente múltiple, que se disocia con respecto a los alters, que operan en el fondo también como esas capas electromagnéticas que rodean y enmascaran el corazón, que es el sol negro. Y todo ello vinculado, ¿no? Todo ello vinculado, ¿no? En conjunto existe un compromiso, una interacción entre la tendencia al bien de las sociedades profanas y la tendencia al mal, esto es, el ejercicio oculto, ritual, sistemático del mal por parte del poder religión real en la sombra. Pero lo que es necesario entender es que la tendencia al mal, de estas dos, de la tendencia al mal y la tendencia al bien, la tendencia al mal ocupa por sistema, por definición, en este mundo en el que nos ha tocado vivir, un papel predominante en toda esta mecánica. Y esto lo demuestran día a día los hechos, para el que tenga ojos para ver detrás del velo, que es esta realidad construida, y la programación mental, que es parte de esta realidad construida que percibimos, que construyen nuestros cerebros a partir de lo que percibimos, que en el fondo es lo mismo de lo que estamos hablando, es la percepción de un cosmos en el marco de una programación mental frente a una desprogramación, que es la que estamos proponiendo aquí, en la que todo es justamente lo contrario de lo que nos venden, ¿no? Pues bien, esta misma mecánica, esta doble tendencia del bien y del mal, digamos, que operan, digamos, en interacción, en un cierto equilibrio, también funciona a nivel cósmico, ¿no? Y todo ello vinculado simbólicamente y energéticamente, porque el símbolo no es más que un mediador, un dispositivo de transferencia energética. Se presenta el sol dorado, es decir, la versión dominante cósmica, nos presentan al sol dorado como el centro del sistema solar y nos ocultan la existencia del sol negro. Bien es cierto que esto es fácil de hacerlo porque el sol negro, por su propia esencia, nos queda oculto a nuestra percepción, ¿no? O al menos a la percepción que tenemos hoy del sistema, ¿no? Hablando de percepción en un sentido muy amplio del término, no solo de los 5 sentidos más conocidos, sino de una percepción profunda, que es la que en definitiva nos vincula a todo este sistema electromagnético, y es de lo que siempre se ha ocupado en definitiva la astrología y la magia, de la interacción de esos distintos niveles, ¿no? Por lo tanto, parte de toda esta lógica ha sido que vayamos dejando de percibir todas esas corrientes electromagnéticas, energéticas, planetarias, cósmicas, de las que una de ellas sin duda sería la del sol negro, ¿no? Porque precisamente de lo que se trata es de esa ocultación y de ese dejar de percibir todos esos niveles más sutiles, más ocultos, y que nos vayamos centrando en rangos perceptivos y de consciencia más reducidos y, por lo tanto, más controlables y más, por así decirlo, menos sutiles, también más conscientes, pensando en la oposición consciente-inconsciente, pero también más en definitiva controlables por el sistema, ¿no? Más computables, más objetivables, ¿no? Es decir, hay que dar forma, por lo tanto, todo lo que contribuya a dar forma a la sociedad, todo lo que sea del orden de lo concreto, de lo mensurable, por lo tanto de lo construible desde un plan, ¿no? Lo digo como arquitecto, que sé muy bien en qué consiste
construir la realidad desde una idea, desde un proyecto, ¿no? Pero también de construirla, construir y deconstruir, porque en el fondo es como funciona toda la realidad y no por casualidad la masonería, pero en un sentido muy amplio del término, ya digo, desde la idea de los herreros, los alquimistas, los masones, primero prácticos y después especulativos, ¿no? Por eso tiene tanta importancia esta idea de la construcción de una realidad a partir de un plan. En toda esta operación de construcción de la realidad, el Dios benefactor, bondadoso, paternal, justo, nutricio, se identifica lógicamente con el sol dorado, que tiende a ser eso, ¿no? Aunque también es cierto que el sol en determinados contextos puede tener una dimensión maléfica, destructiva, etcétera, ¿no? Y ya hemos hablado del fuego y la importancia que tiene el elemento fuego, el piro, la pirámide en toda esta lógica, ¿no? Pero sobre todo lo que es necesario comprender es que hay una construcción artificial hasta cierto punto de esta idea del sol dorado como Dios benefactor, bondadoso, paternal, justo, nutricio, porque esto le interesa a las élites en esa doble juego, en esa doble tendencia entre el bien y el mal, entre la sociedad profana y la sociedad iniciática, donde no se oponen dos, sino que hay un tercero en juego, ¿no? Es siempre una lógica más compleja que la lógica maniquea de buenos y malos, pero también porque esto es más confortable, es más creíble, es más cómodo de creer para las sociedades profanas, y por lo tanto las sociedades iniciáticas juegan con esta complicidad y en parte también se descargan de responsabilidad diciendo, pero si es lo que queréis, si en el fondo es lo que queréis, ¿no? Os estamos dando lo que queréis, ¿no? Aunque en realidad, digamos que es lo más óptimo es construir una realidad que sea la que de alguna manera más fácilmente sea vendible, de la misma manera que los productos que más se venden en el mercado son los que más aceptación tienen por parte del público, ¿no? Aunque eso es muy relativo, porque en el corazón de nuevo de toda esta lógica capitalista hay una historia mucho más perversa que tiene que ver con una programación mental y hacernos creer que necesitábamos lo que no necesitábamos, etc. No me quiero desviar ahora hacia cuestiones del capitalismo, pero en el fondo la lógica es la misma, ¿no? La de ocultación con una mecánica capitalista de una mecánica que en el fondo es hierogámico, sacrificial y de programación mental, ¿no? Y el papel central de pues un satanista como Karl Marx, por ejemplo, a la hora de construir esa visión capitalista que lava el cerebro de todo un sector de la izquierda, desde el ámbito más académico al ámbito más, digamos, político, militante, activista, etc. Entonces, aquí la clave es que, y esto es lo que la mayoría no comprende, hay una mecánica de enmascaramiento de una realidad más cruel y por lo tanto en la que nadie quiere creer en el fondo y que es incluso malsana para los que nos ocupamos de esto y que también te atrapa. Es decir, en el fondo el sistema es muy lógico si lo pensamos así. Esta realidad más cruel es fácilmente esconderla detrás de una realidad más blanda, más cómoda, más confortable. Es decir, en el fondo todo el mundo quiere creer en un mundo más hermoso, ¿no? Y por lo tanto es lo que en el fondo hace que pues no queramos creer a los que exponen la verdad más cruel del sistema, ¿no? Pero la lógica es la misma a nivel cósmico, ¿no? Es decir, es más fácil creer en un sol blanco, bondadoso, que da calor, que da luz, que en un sol negro que, como vamos a intentar mostrar, hace todo lo contrario. Es un sol frío, es un sol oscuro, es un sol que es fuente y sumidero, pero más sumidero que fuente. Es un sol que en definitiva es una especie como de tragadero de todo el sistema, y es en definitiva por donde esta gran maquinaria de producción espiritual que es el sistema, digamos, canaliza esa energía y se la entrega al nivel superior que nos controla, ¿no? De manera que el sol negro es fuente y sumidero de energía, pero también de espíritu, de conciencia, de vida.
Pero esto es muy importante, es más sumidero que fuente, porque todo este sistema es una gigantesca maquinaria de producción y de captación de espíritu, de vida, pero de vida espiritualizada, ¿no? De vida superior, ¿no? De vida sutil, de espíritu en definitiva, ¿no? Y eso es el Espíritu Santo, por eso Spiritus Sanctus, Sol Negro, acaban siendo, desde nuestra interpretación, lo mismo, ¿no? La doble S, que también aparece en la diosa Isis. De manera que todo el sistema está regido por esta tensión diferencial, donde no hay simplemente una oposición entre bien y mal, sino que el mal es predominante y el mal de alguna manera se traga al bien, por decirlo de una manera muy expresiva, ¿no? Y lo mismo con el sol negro y el sol blanco. El sol negro finalmente se traga la luz del sol blanco, ¿no? Es decir, después de haber pasado por la materia que es la Tierra cóncava, ¿no? Es decir, el sol negro, digamos, que produce una energía que en un momento dado se hace visible, se hace perceptible, llega al rango de lo que percibimos y genera unos planetas, genera unos que para nosotros son como soles apagados, son como soles desactivados, ¿no? Que en un momento dado, en otro contexto, se han podido o se podrán encender, ¿no? En otros contextos, quizás en otras etapas de la misma agenda, ¿no? Porque ya decimos que todo esto, en el fondo, para nosotros es como un reloj cósmico que se ha puesto a funcionar, ¿no? Igual que uno activa la lavadora y justamente gira, ¿no? La lavadora le da al programa de la lavadora y la lavadora ya va pasando por el programa. Uno se puede ir a hacer footing, luego vuelve y ya está toda la ropa limpia, ¿no? Pues posiblemente con una gran economía de medios, una inteligencia suprahumana ha puesto a funcionar todo este sistema solar concéntrico y le ha activado un reloj con unos activadores que son estos campos electromagnéticos que se condensan en unas singularidades luminosas que son los planetas y le ha cargado más una de ellas, por lo que sea, porque es justamente la distancia óptima para que se generen condiciones atmosféricas óptimas para la vida en la Tierra, ¿no? Recordemos lo que decía nada más y nada menos que Nikola Tesla, que la Tierra es un sistema atmosférico, es un sistema artificial atmosférico que funciona básicamente como sus bobinas, como las bobinas de Tesla, ¿no? Por lo tanto, todo el sistema, a todas las escalas, responde a esta misma mecánica hierogámico-sacrificial, en la que el sacrificio produce una disyunción de materia y espíritu y la hierogamia produce una conjunción, y sacrificio y hierogamia funcionan en conjunto. Y de hecho, yo ya en mi libro Sacrificios y Hierogamias, aunque todavía no hablé a nivel de esta escala cósmica, sí ya propuse un modelo toroidal de interpretación de toda esta mecánica hierogámico-sacrificial, donde la conjunción y la disyunción y la conjunción y la disyunción son el solve y el coagula. El solve y el coagula son dos caras de la misma moneda y en definitiva lo que estoy haciendo ahora es, digamos, ampliar la escala de alcance de esta mecánica única, donde el sacrificio y la hierogamia a todos los niveles, pero sobre todo al nivel social, que es el que nos interesan, los rituales sociales, los rituales humanos, pero también animales que se dan en la Tierra y que articulan las jerarquías iniciáticas en las sociedades duras, esa mecánica hierogámico-sacrificial de ritual de sexo y de sangre, en definitiva, alimenta y articula toda esta lógica energética, cósmica, astrológica, mágica, de, digamos, extracción de espíritu desde el sol negro. La paradoja central de todo esto, difícilmente comprensible desde una mente lógica adoctrinada por el sistema, como es la del 99,9%, y sobre todo de la gente que tiene un cierto poder, porque de eso se trata, solamente desde los márgenes podemos comprender estas cosas, o ya desde el interior, pero entonces no contarlas, que es la historia, ¿no? Pero solo podemos comprenderlo y contarlo desde los márgenes, ¿no? La paradoja es que este mal oculto, velado, es el que hace evolucionar el sistema, el que lo mueve literalmente, el que lo hace girar todo alrededor de este sol negro, pero también el que lo anima, el que lo espiritualiza, el que lo
pero teniendo en cuenta que aquí hay una lógica muy perversa para la que nos sirve también la metáfora del dinero, ¿no? Las élites mueven todo el sistema capitalista con el dinero ficticio, falso, que crean en los bancos centrales y en los distintos mecanismos, sistema de reserva fraccionaria, etcétera. Pero que no es que no sea real, acaba siendo también real, porque esa falsificación consiste en convertir en dinero real legalizado una ficción que es pero algo, y de esta manera lo que hacen, digamos, es extraer riqueza real de las sociedades. Pues bien, una lógica muy parecida es la que funciona en toda esta historia. Ellos utilizan el espíritu como una especie de trampa, por eso nos venden siempre lo espiritual como lo mejor frente a lo material, y es en lo que caen el 99% de los espiritualismos surgidos de la nueva era y a su vez luciferina, de la teosofía, de la Lucis Trust, ¿no? la Lucifer se llama al principio, Lucifer Trust, ¿no? Etcétera, ¿no? Por lo tanto, es la misma lógica, ¿no? Es decir, ellos generan una especie como de trampa, de señuelo, que es colocar el espíritu y de esa manera atraen materia, algo parecido a esto, ¿no? Pero en realidad lo que están haciendo es extraer espíritu de nuestra materia, del cuerpo, ¿se entiende? Es decir, lo que acaban es produciendo una especie de desespiritualización de la materia, desespiritualización de la materia que cae, que se aleja del centro del sistema, y el centro del sistema chupa el espíritu, lo absorbe, ¿no? Que es de lo que realmente se alimentan, de ese espíritu desmaterializado, o lo más desmaterializado que sea posible, mientras que al mismo tiempo la Tierra va cayendo cada vez más al fondo de esa materia desespiritualizada, ¿no? Y aunque esto es una suposición como todo, quizás también esta sea la interpretación de el crecimiento de la Tierra, es decir, lo que nos cuentan que es la deriva de los continentes y el que cada vez hay más mar y menos tierra, ¿no? Nosotros pensamos que en realidad la Tierra se está abriendo, pero se está abriendo como tierra cóncava, porque de alguna manera se está espiritualizando por dentro y la materia está cayendo más al fondo, la materia, el agua y la tierra que conforman ese espacio de interacción de lo supraterreno y lo infraterreno, que en definitiva es donde estamos, ¿no? En una zona de borde, estamos entre, y por eso esa importancia del símbolo del sello de Salomón, que en definitiva es la fusión de los 4 elementos, ¿no? De lo supraterreno y de lo infraterreno, ¿no? Pero al mismo tiempo los triángulos que apuntan hacia la arriba y los cruces de los que habrá que seguir hablando, porque esos cruces y el simbolismo de la cruz en definitiva no es otra cosa que la confluencia de todo el sistema en el Sol Negro, ¿no? Y el sacrificio en la cruz es justamente esta mecánica de entrega al Sol Negro del sufrimiento, del trauma que produce la disociación del espíritu con respecto a la materia. Cerramos la ventana porque esto es parte del trauma, ¿no? Las máquinas trabajando en la calle, ¿no? Y nos apartan y seguimos. El dios más oculto, al que han rendido sacrificio desde hace milenios los altos iniciados, que han conformado siempre y cada vez más el poder religión en la sombra, ha sido, de hecho, este dios más oculto, el Sol Negro, porque finalmente todo es una religión cósmica, es una astroteología, como dicen algunos autores, ¿no? Es decir, todo esto acaba siendo, en el fondo, lo que nos venden como religión no es más que la superficie de una mecánica astrológica, cósmica, astral, de transferencia energética a distintos niveles, ¿no? El verdadero Dios al que han adorado hasta el día de hoy estas élites oscuras no es ni Lucifer, Venus, ni Marte, ni Zeus, Júpiter, ni Set, Satanás, Saturno. El Dios más oculto, el más esotérico, el más desconocido, el que está detrás de todos ellos, el que está enmascarado tras todos ellos, es precisamente
el Sol negro, porque está justamente en el centro, porque está más en el centro del sistema, pero es un centro más oculto y por lo tanto, como decíamos al principio, acaba siendo equiparable a la infinitud del universo, ¿no? En esta inversión que realizan de la construcción del sistema, ¿no? Lo importante es comprender entonces que todas estas, digamos, solapamientos de estos distintos cultos operan como enmascaramiento, digamos que unos van funcionando como frentes de otros y el culto al sol, el culto a la luna, en muchos casos son cultos que se solapan, ¿no? Hay un culto al sol, hay un culto a la luna, están Osiris, están Isis, distintas, ¿no? Yo utilizo mucho ese porque es el más central también en este, pero en las distintas religiones hay estas constelaciones donde hay un dios sol, una diosa luna, y luego aparecen por ahí otros dioses que son estos astros aparentemente menos importantes. Esto es lo que es necesario comprender. Aparentemente son menos importantes porque están, digamos, en un plano más lejano y en un plano más oculto, pero en realidad más importantes para toda esta lógica porque es una mecánica de ocultación y de enmascaramiento, ¿no? Entonces todo esto se da en el marco de conjunciones astrales, justamente de lo que estamos hablando. Estas conjunciones astrales son precisamente estos, digamos, que desde nuestra perspectiva reducida y humilde de humanos sería una especie como de alineamiento, de sisigia, ¿no? De conjunción de planetas que son puntitos que se colocan uno al lado del otro, ¿no? O que en los astros mayores se eclipsan unos a otros, ¿no? Se eclipsan o se ocultan, también hay ocultamientos, no solo conjunciones, sino también en su caso más cercano y ocultamientos, ¿no? Y el resto de, digamos, eventos astrológicos, ¿no? Pero que nosotros creemos que mucho más importante que toda esta idea del alineamiento de lo visual, porque en el fondo lo visual no es más que un rango muy reducido de nuestra percepción y de nuestro estar en el mundo, en el fondo es mucho más importante todo lo no perceptivo. Es decir, nos parece que son mucho más importantes todas esas resonancias, digamos, acoples de distintos campos electromagnéticos, que en definitiva es el término, la famosa noción de la música, de las esferas, que se ha utilizado siempre, ¿no? Y eso es en definitiva también lo que de alguna manera enmascaran unas a otras también, porque hay unos niveles perceptivos, unos niveles vibratorios, unos niveles, unos tonos, por decirlo con la metáfora musical, que de alguna manera esconden a otros, pero que no por estar más ocultos no son menos importantes. ¿Se entiende la lógica, no? Por lo tanto, al final, todo esto, digamos que resonaría en torno a ese sol negro, ¿no? De manera que acaban siendo, digamos, los que más presencia tienen, y lo sabemos, son el Sol y la Luna y sus eclipses, y luego van apareciendo otros astros, sabemos que Mercurio, Venus, Marte, se ven, todavía se pueden llegar a ver desde el ojo humano, y luego con mayor dificultad se pueden llegar a ver Júpiter y Saturno, y luego aparecen por ahí otros planetas después, mucho más tarde, etcétera. Pero justamente es la misma lógica, parece que tienen mucha más importancia. Pensemos en Saturno, que en definitiva es Satanás, y en definitiva es el satanismo, ¿no? Que está más oculto y sin embargo es más poderoso, ¿no? Y la misma lógica con el Sol negro finalmente, ¿no? Donde lo que acabaría, como decimos, es habiendo como unos cultos que se enmascaran en otros, ¿no? Que actúan como frentes de otros, ¿no? Por lo tanto, y son cada vez cultos más ocultos, valga la redundancia, y más esotéricos y más incomprendidos, ya digo, porque están ocultos, enmascarados detrás de otros cultos, ¿no? Y así ocurriría, por ejemplo, con el culto a Saturno, ¿no? En sus distintas versiones, Set en Egipto, Satanás en el cristianismo, Saturno en el Saturno Cronos, ¿no? En Roma, Grecia, porque en definitiva vendría a ser un mismo, digamos, culto al planeta Saturno, a la capa electromagnética para nosotros, en la que se inscribe la lucecita Saturno, y a su vez ese culto a Saturno enmascararía finalmente, pero todos ellos enmascararían finalmente
el culto al sol negro, ¿no?